¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Ya ha pasado un tiempo desde que My Little Pony Nueva Generación se ha estrenado, por lo que es momento de dar a conocer esas curiosidades y secretos que la película oculta, en donde podemos encontrar pequeños detalles que nos permiten recordar viejos tiempos, pasando por estados emocionales y sociales que podrían ser explorados en el futuro, hasta pistas e insinuaciones que podrían explicar el estado actual de esta nueva Equestria. Así que acompáñame en esta primera parte de curiosidades para ver cómo esto afecta al pasado y al futuro. Así que sin más, ¡comencemos! Para empezar, creo que todos gritamos de la emoción, aunque sea de manera interna, cuando vimos a nuestras queridas Main Six apenas iniciando la cinta. Y tal y como ya he mencionado, esta escena podría simbolizar un cambio de batuta, en donde vemos a nuestras protagonistas ya conocidas en su característico estilo 2D y con sus voces originales, para luego pasar a dos de nuestros nuevos protagonistas en su nuevo estilo 3D, pero de tal forma en que se haga homenaje, por así decirlo, de sus predecesoras. Una vez que la batuta es pasada, rápidamente se nos pone en contexto de esta nueva generación, que como ya sabíamos, se trata de que las tres razas ponis viven separadas y con miedo una de la otra, aunque realmente jamás se nos da una explicación clara del porqué. Sin embargo, hay varios indicios de que lo que pudo haber pasado fue una especie de guerra civil, pues Sprout menciona que los Pegasos y Unicornios trataron de acabar con los terrestres y estos lograron defenderse en una aparente batalla épica, algo que es respaldado por Hitch diciendo que es algo que les enseñaron en la clase de historia. Obviamente no podemos tomar esta información como verídica, pero hasta ahora es la explicación más concreta que tenemos. Tras esto es que conocemos al padre de Sunny, Argyle, quien se describe como un investigador de la historia de Equestria, y vaya que lo es, pues su casa está repleta de objetos y referencias sobre la G4, entre los que podemos encontrar un dibujo de Twilight al estilo de Da Vinci, junto a lo que aparentemente puede ser una pluma suya, aunque no sabe decirle si es una pluma de sus alas o de las varias que tenía para escribir. Además, en esa misma habitación podemos ver una imagen del cofre de la armonía, una foto de Starsweed el Barbado, una posible huella de Spike fosilizada, algunas máscaras de madera de Secora, un libro con una imagen del árbol de la armonía, y lo más llamativo, que es el cencerro de Grogar. Esperemos que nos lleguen a contar cómo es que Argyle obtuvo todas estas cosas. Además de eso, en ese mismo lugar podemos ver un mapa de Equestria, el cual encaja bastante con el que conocemos, pues vemos a los ya conocidos Ponyville y Canterlot, con el castillo de Twilight incluido, además de estar junto a otros lugares como el bosque Everfree, Cloudsdale y un vistazo a Rainville Rock Ridge, que es en donde Spike y Rarity iban en busca de gemas, además de que aquí fue donde esta encontró las gemas que utilizó para conseguir su Cutie Mark. Y ya que mencionamos eso, hay que resaltar que Arya tiene notas de las Cutie Marks de cada una de las Main Six con su respectivo nombre en cada una. Técnicamente esta es la mayor referencia al nombre de las Main Six en la película, puesto que cada vez que hablan de ellas únicamente se les refiere como las unicornios, terrestres y pegasos, pero con esto definitivamente podemos asegurar de que al menos Arya sí sabía sus nombres y quién era quién. Bueno, el único detallito aquí es que parece que el nombre de Fluttershy está mal escrito, diciendo Flutterk, pero quién sabe si esto fue adrede. Un detalle bastante escondido en esta escena es que se alcanza a ver una especie de diagrama con siluetas de ponis, los cuales se asemejan al diseño de cada generación que ha tenido, desde la primera hasta la cuarta. Tal vez sea mi imaginación, pero esta quizás sea una pequeña pista de que todas las generaciones comparten el mismo universo, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Aunque hay muchas suposiciones con respecto a la conexión que Arjan tiene con Twilight, que van a que es un descendiente suyo y otras cosas, es innegable que estos dos sí comparten varias similitudes, pues vemos que Arjan posee en su casa una total colección de libros, cofres y pergaminos antiguos. Casi parece que toda la biblioteca de Twilight la tuviese él, que, de nuevo, aún hace falta saber de dónde sacó todo esto. Y como cereza en el pastel, está el hecho de que él lleva un amuleto con la Cutie Mark de Twilight, lo que definitivamente hace inevitable pensar que hay algo que vincula a estos dos. Además de su gusto por el pasado, vemos que a Arjan también le gusta la carpintería, pues vemos cómo está pintando un carrusel que aparentemente él mismo talló para usarlo como lámpara para su hija y aparente escondite de la gema terrestre. Esto, sumado a la foto que vemos de él con el muñeco de Twilight, parece darnos a entender de que él hizo las figuras de las Main Six y probablemente su amuleto, lo que descarta la teoría de que estas son algún tipo de mercancía que se llegó a lanzar en algún momento. Uno de los presagios más obvios que tiene la película es el hecho de que Sunny se transformará en alicornio, pues desde un inicio se ve cuando usa las alas y el cuerno para jugar con su padre, y luego estas mismas las usa con la protesta contra Canterlogic. Parece que Sunny cree que los alicornios son una forma de representar la unión mágica de las tres razas,
cosa que no está tan alejada de la realidad. Como ya he mencionado, es probable que la película haya sufrido varios cortes y cambios de escenas al momento de la producción y postproducción, siendo una de las escenas eliminadas una canción que Aryan y Sunny cantan dedicada a las Mine-Sig, la cual está totalmente ausente en la película, aunque es probable que la podamos ver en algún contenido futuro, ya sea en la serie o en el especial que sabemos que se estrenará el próximo año. En el cuarto de Sunny de pequeña vemos lo que quizás sea la única referencia directa hacia Spike, además de la huella fosilizada, y es un peluche de él al estilo cute, que la verdad ahí sí no sé de dónde pudo haber salido. Su cuarto ya de adulta no hay muchas cosas que resaltar, principalmente porque este ya lo hemos visto desde hace varios meses. Pero de nuevo hay que darle una mención al póster de la Cutie Mark de Rainbow Dash y lo que parece ser una bandera de Celestia. Como ya he mencionado varias veces, la secuencia de Sunny ya adulta levantándose y cantando su canción es casi una calca de la película de Frozen, en donde ambas protagonistas están súper entusiasmadas por su día, creyendo que será de gran importancia y cantando una canción sobre eso. Incluso está el hecho de que tanto Anna como Sunny se despiertan con el cabello alborotado y se peinan usando trenzas. En el calendario de Sunny vemos que ella ha estado planeando esto de la protesta desde el inicio de semana, pues se ve como está marcado el comprar una cartulina, pinceles y pintura desde el domingo, y además vemos que entre las actividades de Sunny se encuentra el yoga y las sesiones de té. Vemos que el calendario de Sunny posee 31 días, que es una cantidad que la mayoría de nuestros meses suelen obtener, cosa que se corrobora con el calendario de Hitch. Esto es bastante importante, ya que nos demuestra que el periodo de días y probablemente de meses en Equestria es más parecido al de nosotros de lo que los escritores nos han hecho creer. El faro de Sunny también es un lugar con bastantes curiosidades. En primer lugar tenemos una imagen de la piedra de la memoria que salió en uno de los especiales de Equestria Gears, seguido de otra imagen del árbol de la armonía, junto a lo que parece ser un documento que posee la Cutie Mark de Trixie, además de que hay un montón de páginas y documentos que parecen provenir de libros antiguos. Pero sin duda lo que más llama la atención son un par de imágenes de mapas que poseen ciertas ubicaciones marcadas, las cuales tristemente no he podido identificar en ningún mapa oficial, por lo que esperemos a que esto tenga relevancia en algún futuro. Vemos que Sunny posee los planos de la fábrica de Canter Logic y tal parece que su plan era entrar por la puerta principal y escabullirse entre la maquinaria para poder llegar al área de pruebas, o más o menos eso es lo que entendí, ya que si nos fijamos bien en las direcciones de las flechas, estas parecen contradecirse. Algo que no se alcanzó a ver en la primera escena, pero sí en los trailers, es que en la sala de Sunny hay una bandera con la Cutie Mark de Twilight. Esta muy probablemente perteneciente a su época como gobernante de Equestria, y a su vez por un breve instante vemos lo que parece ser un tapete que hace referencia a la Cutie Mark de Celestia, lo que suma ambas cosas a la vasta colección de objetos históricos de Argyll. Y como un detalle un tanto irrelevante pero curioso es que vemos que el casco de Sunny posee las alas de Twilight en su parte trasera. En la canción de Sunny nos podemos percatar de que Martin Bane es un lugar realmente pequeño, incluso más que Ponyville, ya que vemos que prácticamente le da varias vueltas a la misma plaza y es bastante innecesario que tome el tranvía, pues el lugar donde la deja está prácticamente a unos metros de donde estaba. Cuando Sunny se encuentra con Hitch nos enteramos de que él tiene un extraño magnetismo hacia los animales, pues incluso cuenta con su propia pequeña tropita. Obviamente esto podría implicar alguna referencia hacia Fluttershy, quien es conocida por tener un apego hacia las criaturas, solo que en el caso de Hitch parece ser involuntario y no queda claro si él realmente puede comunicarse con ellos, aunque igual podría ser una referencia o coincidencia hacia su actor de voz Jane Marsden, quien tiende a tener papeles relacionados con animales o criaturas extrañas. Esperemos que este aspecto del personaje pueda ser explorado más a fondo en un futuro y ver si realmente tiene una relación con Fluttershy, porque honestamente es demasiada coincidencia para ser solo un chiste. Vemos que como buenos amigos de la infancia que son, Sunny y Hitch poseen su propio saludo especial con verso incluido, algo que recuerda bastante al saludo que Twilight y Cadence hacían cada vez que se encontraban. Algo que no podemos dejar pasar es que el anunciador de Canter Logic menciona que Phillips es la fundadora y que ha mantenido el pueblo seguro desde hace 20 lunas, el cual es un término bastante común para referirse al tiempo en Equestria. Sin embargo, cronológicamente no cuadra, ya que si bien no hay una medida exacta para este término, los fans han especulado que su opción más factible es que se trate de quincenas debido al ciclo lunar. Bajo esa lógica quiere decir que Canter Logic tiene prácticamente menos de un año operando, 10 meses para ser exacto. Algo totalmente ilógico, pues Hitch menciona que cada año Sony intenta sabotear su presentación,
sugiriendo que ya lleva varios años activo. Ahora, en el hipotético caso de que Luna se refiera a años, cosa que es bastante problemático, tendría más sentido, pero viendo de que Hitch utilizó el término años hace apenas unos minutos, pues no parece muy lógico. La mayor opción a este problema es que Canter Logic lleve operando varios años, pero únicamente se haya dedicado a crear objetos contra Pegasus unicornios durante 10 meses, cosa que de igual manera tiene sus incoherencias, pero al menos lo podemos dejar pasar. Aunque no lo crean, el dispositivo contra lectura de mente sí tiene algo de lógica y fundamento, pues sí hemos visto que los unicornios, o más bien los alicornios, usen su magia para entrar en la mente de los demás, particularmente la princesa Luna, quien tiene el poder de entrar en los sueños de los otros. Además de que ella y Twilight ya llegaron a meterse en la mente de Discord cuando estaba convertido en Nadcore. Pero la prueba más certera es el hecho de que Sunset Shimmer podía ver los recuerdos y escuchar hasta los pensamientos de los demás con tocarlos y estar cerca de ellos. Y bueno, aunque eso lo hacía siendo humana, ella es originalmente un unicornio, así que de que estos pueden leer la mente, pueden. Estoy bastante seguro de que el sistema de escape con globos los hizo recordar a Pinkie Pie. No podemos asegurar que esta sea una referencia directa a ella, pero sí una gran coincidencia. Aunque en el caso de este chico se ve que claramente no estaba preparado para usarlo, pues literalmente se quedó flotando toda la película. El patrón de colores del cartel de Sony hace una referencia un tanto indecisa a las Mine Six y a Spike, pues vemos el azul claro de Rarity, el morado de Twilight, el rosa de Pinkie Pie, el rojo de Rainbow Dash, un naranja amarillento de Applejack, un amarillo claro de Fluttershy y el verde de Spike. Y digo que es una referencia un tanto indecisa porque no usa los colores más representativos de ellas, pero se entiende. Quizá la razón por la cual Sony no logra convencer a nadie con sus discursos es porque prácticamente suena como una testigo de Jehová, tratando de promover la palabra y valores de un ser que en la actualidad son considerados como una fantasía, a pesar de que al menos nosotros sabemos que sí existió, y esta técnicamente sería la segunda vez en que la ideología de Twilight puede ser confundida con una religión. La munición de la baba pulta es sospechosamente similar a la sustancia que los cambiantes generaban para fabricar sus capullos y atrapar a sus presas, además de que precisamente el nombre sugiere que esta sustancia está hecha de baba. Si esta no es una coincidencia, podría ser el primer indicio de lo que pudo haber pasado con las otras criaturas, de las cuales no sabemos nada hasta ahora. Si bien no podemos asegurar ninguna descendencia por parte de las Mine Six, sí podemos llegar a especular que hay un vínculo entre la conductora del tranvía y Al Bordar, el conductor del tren de Ponyville, ya que sus esquemas de colores son muy parecidos y ambos son terrestres. Como ya sabemos, cuando Easy llega desata el pánico en Martin Bane, lo que parece confirmar que efectivamente es el miedo lo que mantiene las razas divididas, y esto a su vez podría explicar el por qué los Wendigos no han aparecido, ya que con ellos se ha especificado que se alimentan del odio y las discusiones, y sabiendo que las tres razas viven completamente separadas y con miedo una de otras, hace sentido que estos no aparezcan. Pues en los otros casos su presencia se dio porque las tres razas estaban en conflicto y de cierta manera estaban obligadas a verse con tal de llegar a un acuerdo, lo que cimentó varias discusiones. Si hay algo de la G4 que se mantiene es un nivel de referencias a la cultura pop, pues vemos que en el cine de Martin Bane hay una obvia referencia a Terminator, aunque por su subtítulo parece ser más una alusión a la segunda película. Además de que discretamente vemos referencias a Tiburón, Harry Potter y la Cámara de los Secretos y Baile Caliente. Y quiero que se pongan a pensar por un segundo en la función de estas referencias, pues dudo mucho que una niña de entre 2 a 6 años, que se supone que es el público objetivo, las capte. Es más, la mayoría de estas películas ni siquiera son de mi época y tengo 22 años, así que creo que es bastante claro para quiénes son. Ya con anterioridad hemos hablado del mapa de Sunny y cómo este contrasta bastante con la información que tenemos. Pero creo que algo de lo que no hemos hablado es que dicho mapa parece tener bordes quemados, como si alguien hubiese intentado destruirlo y fuese salvado por Argyll. ¿Será que acaso, como suele ocurrir en estos cambios de poder forzados, se ha intentado eliminar información histórica? Es bastante curioso cómo es que después de una canción tan alegre e inocente tengamos la que posiblemente sea la toma más inquietante y perturbadora de la película, siendo esta un encuadre en medio de la noche de la montaña donde se encuentra Altos de Zéfiro. Lo inquietante no es la montaña en sí, sino que esta es bastante similar a la que albergaba Canterlot, y como ya he dicho en varias ocasiones, supuestamente Altos de Zéfiro está ubicado en la misma montaña donde estaba Canterlot, y como se podrán dar cuenta, dicha ciudad parece que ya no existe, lo que sugiere enormemente que esta nueva Equestria está peor de lo que parece.
Otro de los cambios que sufrió la película está en la escena de Hitch y Sprout, que originalmente era un tanto más seria, ya que en los storyboards eliminados se ve como su relación era más tensa, además de que parece que iban a ser hermanos. Y curiosamente se menciona que Sonny atravesó un muro, dando a entender que la ciudad estaba rodeada por estos. ¿Será que acaso Martin Bane iba a ser un pueblo tipo Attack on Titan en donde todos se resguardaban de los unicornios y Pegasos tras muros? Cuando nuestro dúo llega a las afueras de Alto de Zéfiro se logran topar con Sib Strom, la cual vemos realizar varias acrobacias tipo parkour, resaltando su gusto por lo atlético y su deseo de poder volar de verdad. De cierta manera remite a Scouraloo, quien también era alguien que no podía volar, pero utilizaba el poco impulso que tenía en sus alas para poder llevar a cabo acrobacias con su scooter. Algo que ha rodeado a Sib desde su anuncio es su género, pues no es un secreto que desde el primer momento muchos la han confundido con un chico e incluso una trans. Y de hecho, en una reciente entrevista su actriz de voz, Lisa Kudrow, ha mencionado que ella posee rasgos andróginos, que para quien no sepa qué es eso, son cuando alguien posee cualidades de ambos sexos, o sea, tiene tanto rasgos femeninos como masculinos. Esto no quiere decir que Sib sea una trans o un no binario, solo posee cualidades masculinas, o sea, una tomboy. Esto hasta cierto punto no es algo nuevo, pues sí hemos llegado a ver a personajes con ciertas características andróginas, y si de LGBT hablamos, pues al menos sabemos que uno de los amigos de la infancia de Sakura es un no binario, por lo que ese tema ya ha sido algo explorado muy levemente. Además, si somos sinceros, a Rainbow Dash también la llegaron a confundir con un chico en su momento, así que no es nada que no se haya visto antes. Cuando Sonny e Izzy son arrestadas, se nos revela que la tan famosa pelota de tenis funciona como un escudo anti-magia, uno bastante inútil, ya que aunque lograra bloquear la magia, vemos que Izzy se lo logra quitar muy fácilmente. Aunque considerando lo que logró hacerle al árbol en escenas posteriores, quizás sí pueda servir como seguro. Pero curiosamente sabemos que sí había anuladores de magia en la antigua Equestria, los cuales eran unos anillos que usaban en el cuerno para bloquear el uso de magia, por lo que resulta bastante extraño que actualmente se tenga la creencia de que una pelota de tenis puede hacer lo mismo. Creo que es bastante obvio que Alto de Zéfiro es la ciudad más moderna que hemos visto en la franquicia, llegando a tener pantallas LED gigantes, centros comerciales y elevadores. Pero, para hacer más clara la inversión, podemos ver varias marcas que hacen referencia a marcas de nuestro mundo, tales como Sony, Nike, McDonald's, T-Mobile, Monster, Spotify, CBS, entre otros. El hecho de que Heaven sea referida como reina hace que sea la segunda vez que los ponis posean un gobernante rey en toda su historia conocida, ya que recordarán que anteriormente el cargo monárquico más alto era el de princesa, siendo la primera y única excepción la del rey Bullion, el padre de la princesa Platinum, quien de hecho nunca llegamos a ver, aunque en varias mercancías oficiales e incluso en el juego de Gameloft sí se ha llegado a referenciar a Celestia y a Twilight como reinas, ya que técnicamente esos son, por lo que probablemente este sea un antecedente que Hasbro quiere que olvidemos. Durante la canción de Sprout vemos una de las mayores autorreferencias en la franquicia, pues vemos un vitral para televisores con un clip de la serie de la G1 My Little Pony Friends, lo que hace que la teoría de que las generaciones pasadas eran una serie en esta generación sea correcta, solo que esa generación es la primera, no la cuarta, así que no la atinaron del todo. Y es ahí mismo donde vemos al potro que rescató Hitch con sus verdaderos padres. Y quizás sea yo que aún no distingo a los machos de las hembras en 3D, pero parece que este niño es criado por una pareja gay, lo que quizás explique por qué no se molestó cuando fue cargado por una mujer, ya que esto sería lo más cercano a tener una madre. Pero realmente no creo que haya que tomarse esto muy en serio, ya que vemos al mismo potro con varios adultos a lo largo de la película, obviando el ahorro de recursos. También vemos al tipo que saltó al mar cuando llegó Izzy saliendo de él, cosa que podría implicar que pasó más de 24 horas dentro, porque Izzy llegó hace más de un día si lo recordamos, y esta apenas va saliendo de su escondite. Vaya respiración. Y con esta toma, la canción de Sprout se une a la lista de escenas musicales que hacen parodia al video musical de Seven Nation Army de White Stripes. El comercial de Parfum La Pive está claramente inspirado en los comerciales de Eternity de Calvin Klein, en donde se suele utilizar principalmente el blanco y negro y tomas en la playa. Y volviendo al mismo punto de las referencias en el cine, díganme cuántas niñas pequeñas usan perfumes, especialmente de Calvin Klein. Después nos enteramos que Alto de Zéfiro es un lugar tan, pero tan lujoso que hasta sus calabozos son hoteles de lujo.
pues vemos que en la celda de Sunny e Easy poseen un sillón vibrador, un plato de frutas, una cama lujosa, una fuente con pétalos y hasta un shampoo con toallas. No me sorprendería que en este lugar se cometieran delitos nomás para poder hospedarse en una de estas celdas. Aunque puede que hayan aplicado la de She-Ra y resulte que esta es una prisión improvisada con una de las habitaciones del castillo. Una vez que Sif las libera a ambas, esta se las lleva a una antigua estación de globos abandonada que tal parece que poseía como destino Martin Bane y Bridalwood. Pero más importante, parece ser una prueba de que Altos de Zéfiro fue construido por Twilight, pues su Curimar se encuentra en la ventana. Si este es el caso, explicaría por qué Altos de Zéfiro no es una ciudad hecha de nubes como suelen ser las ciudades de Pegasos. Pero con esto surge la duda de por qué Twilight quería construir toda una nueva capital para Equestria, y nos hace sospechar más de qué ocurrió con Canterlot. Ahí mismo logramos ver una imagen de Altos de Zéfiro con los Wonderboard, lo que es otra prueba de que esta ciudad no es el resultado de una rebelión, sino una expansión por parte de Twilight, pero creo que hubiese sido mejor que en esa imagen se hubiera incluido a Rainbow Dash. Al bajar a la estación podemos ver una tabla con todas sus paradas, en donde se encuentran los nombres de los propios Altos de Zéfiro, Martin Bane y Bridalwood en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo se ven nombres incompletos que no he podido identificar, pero curiosamente en la parte media se pueden leer los nombres de Neygraga y Manhattan, ambos lugares conocidos de la G4. Pues Neygagra es la versión ecuestrense de las cataratas del Niágara que llegamos a ver por primera vez en el reino de Twilight, y es el lugar donde Twilight Bevel se arrojó en barril durante su viaje en Zeppelin, mientras que Manhattan creo que ya todos lo conocemos, y la simple mención de estos lugares ya confirma su existencia y nos hace dudar todavía más de que fue de ellos. Vemos que el gusto por la ciencia de Sif que se nos mencionó está presente en la pizarra tras ella, siendo seguramente sus estudios y cálculos necesarios para poder lograr una planeación adecuada. Definitivamente Sif es una combinación bastante orgánica de Rainbow Dash y Twilight. Otro detalle que se nos implica aquí es que tal parece que esos cristales mágicos son una idea de Twilight, pues es lo que el vitral sugiere, algo que de hecho recuerda bastante a los vitrales del castillo de Canterlot, que plasman acontecimientos importantes. ¿Será que los cristales son el resultado de algún evento destacado en la historia de Equestria? Haciéndonos la misma incógnita de Altos de Zéfiro, nos preguntamos en qué momento Bridalwood fue construido, ya que si bien Martin Bane sí tiene pruebas de ser un lugar que ya existía en la antigua Equestria, de Bridalwood no tenemos ningún antecedente de su existencia. Y si Altos de Zéfiro se construyó en algún momento próspero para Equestria, surge más la duda de por qué Bridalwood existe si este parece más un refugio. Aunque curiosamente en el cómic de la raíz del problema, se nos revela que en el bosque de Everfree hay toda una ciudad de ciervos lideradas por el rey Aspen que es un poco parecida a Bridalwood. Si bien dicho cómic no es canon, los personajes introducidos en este sí, pero parece más que nada una coincidencia. Se nos revela que algo que la reina Haven comparte con Celeste Luna es el que nunca se quita la corona, pues la vemos dormir, bañarse y nadar con ella. Algo que recuerda el hecho de que las dos hermanas también dormían con su joyería puesta. Parece ser que los consejos de Rarity siguen siendo vigentes aún después de varios siglos. Si yo tuviera una corona así, jamás me la quitaría. Hasta dormiría con ella. Como ya he mencionado, el estado deteriorado de la estación de globos no solo podría deberse a la antigüedad, sino que también pudo haber sido víctima de alguna batalla, cosa que explicaría el por qué el vitral se encuentra destrozado y carente de una ventana completa. Pues recuerden que en los créditos se ve el vitral terrestre que está ausente en esta escena. Si esta suposición es cierta, podremos hallar un curioso paralelismo con la historia de las dos hermanas. Un acontecimiento importante y que dejó dañado de por vida a un lugar histórico y que además, debido a que ocurrió hace mucho tiempo, varios en la actualidad lo han olvidado o lo ven como un simple cuento, siendo que la única persona que cree que es verdad está dispuesta a demostrarlo. Tal parece que Star Wars no es la única franquicia con rimas. En esta escena también se nos revela que los Pegasos no pueden volar debido a que ellos también perdieron la magia, cosa que puede generar bastantes dudas, ya que uno pensaría que el vuelo depende de la condición física. Sin embargo, hay ciertos antecedentes que pueden justificar esto. El primero y más claro es el ataque de T-Rex, que cuando llegó con los Pegasos se mencionó explícitamente que les quitó el vuelo, pues incluso vemos cómo estos caen al suelo y son incapaces de levantarse cuando perdieron la magia y posteriormente volvieron a volar cuando esta regresó. Otro caso que también podríamos tomar en cuenta, aunque con más escepticismo, fue cuando el Rey Tormenta tomó el centro de Sacanas para quitarle la magia a las princesas, pues ahí podríamos decir que Twilight no voló directamente,
ya que primero vemos que esta tiene que estar sujetada a sus amigas, y pese a que ella sí logra alzarse, se puede decir que se debe a que en ese momento había mucho viento, ya que con Zip vimos que sí se pueden elevar con el viento necesario, además de que ahí estaba Rainbow Dash, quien sí podía volar. Y la segunda vez vimos que ya tenía el centro de Sakanas, por lo que tenía acceso a su magia. Los únicos casos que no encajan en esto son cuando Cozy desaparece toda la magia y cuando utilizan el cencerro de Grogar contra Celeste y Luna, ya que en ambos casos tanto Pegasus como princesas podían volar perfectamente. Lo de Cozy quizás tenga sentido, ya que ella siendo una Pegaso no sería lógico que también le quitara el poder a los suyos, si su intención era ponerse por encima de todos. Pero lo del cencerro sí que es más incoherente, pero se sabe que este tiene reglas muy específicas, por lo que tal vez tenga una explicación. Creo que no hace falta ser muy observador para darse cuenta de que los pasos para armar la corona falsa están sobrecomplicados, pues vemos como las tres están en el cuarto de Zip o en algún escondite mientras Izzy hace la corona, cosa que haría innecesaria que Zip tenga que darle los materiales a Sunny para luego dárselos a Izzy, pues ella pudo haberlos entregado directamente donde estaban, y aún así, si Zip no podía estar con ellas, no haría falta que se los diera a Sunny teniendo a Izzy junto a ella. Por increíble que parezca, las cosas que pide Izzy no son ninguna exageración, de hecho parece que utilizó más de lo mencionado, ya que ella dice que requiere una caja de macarrones, pegamento, 14 conejitos de hule, 3 gomitas y brillantina. Pero vemos que de hecho no solo utilizó todo esto, sino que realmente utilizó por lo menos 120 conejos y 7 gomitas, demostrando que, como todo buen artista, siempre hará falta más de lo que calculas. Y como ya dije, es probable que en ese lugar donde hagan la corona sea el cuarto de Zip, y si ese es el caso, tal parece que esta, al igual que Sunny, tiene antecedentes de investigación y conspiración, pues vemos que las paredes están repletas de papeles con información inentendible, aunque igual y puede ser sus investigaciones y análisis sobre cómo poder volar. La escena de la conversación de Zip y su madre, así como el robo de la corona, también sufrieron cambios, ya que en los storyboards eliminados vemos que esta conversación iba a ser un poco más dramática y tensa, y que las acciones de Sunny e Izzy serían un tanto diferentes, pero fuera de eso no cambia mucho. En la conversación de Heaven con Zip nos enteramos que su nombre completo de hecho es Zephyrina Strom, lo que podría implicar que Pip también sea un diminutivo, y a su vez recuerda el hecho de que Pinky igualmente era un nombre corto para Pinkamena. Vemos que a pesar de tener probablemente miles de años de diferencia, los guardias reales siguen siendo igual o hasta más incompetentes, pues no solo dejan pasar a Sunny e Izzy en medio de la gala sin que nadie se dé cuenta, sino que Hitch también logra llegar hasta el castillo en medio de la fiesta, muy a pesar de que aparentemente solo la clase alta debería estar ahí. Supongo que Hitch no es ningún hablador y realmente sabe escabullirse. Si prestamos atención, podemos darnos cuenta de que el que Zip se quede con la diadema y el perro con la gema no tiene nada de sentido, pues se ve claramente de que Zip sujeta únicamente la gema y el perro solo sostiene la diadema, pero cuando estas se sueltan, cambian mágicamente. Prácticamente es un guionazo. Algo que sin duda llama bastante la atención es el hecho de que cuando los Pegasus descubren que los reales no pueden volar, estos inmediatamente arrestan a la reina Heaven y ordenan el arresto de las princesas. No digo que castigar a sus líderes por mentirles esté mal, de hecho es algo que deberíamos hacer con varios de nuestros políticos, pero sabiendo que esos son capaces de hacer esto ahora, la idea de que ellos se hayan rebelado contra Twilight y entrar en una guerra con las otras razas ya no suena tan descabellada. Dejando de lado la obvia referencia a Darth Vader, podemos darnos cuenta de que Sprout es alguien bastante irresponsable, aprovechado y descuidado con respecto a ser el sheriff, pues además de tomar el control de la fábrica de su madre y autonombrarse emperador, vemos que obliga a los obreros a trabajar deliberadamente, cosa que termina por ocasionar pequeños accidentes, mones durmiendo en pleno trabajo, un tipo que se columpia arriesgadamente por el lugar y otro que termina cayéndose desde lo alto, cosa que muy probablemente lo pudo haber dejado herido de gravedad. Tan solo por eso, Sprout debería ser castigado y sentenciado. Durante el transcurso de nuestros protagonistas a Bridlewood, vemos cómo se topan con un árbol gigante y que contiene hojas rojas, que de hecho, la diseñadora de personajes de la película, Imalub, confirmó, entre comillas, que este árbol se trata del mismísimo árbol de la armonía en su estado de casa del árbol, lo que es una gigantesca revelación que abre muchísimas posibilidades. Pues para empezar está el hecho de que todos los restos del castillo de las dos hermanas están ausentes y probablemente enterrados en ese campo de margaritas. E igualmente pasa lo mismo con el bosque Everfree. Y sé que Bridlewood puede dar la impresión de ser ese mismo bosque, pero la realidad es que las distancias no cuadran,
porque si fuera así no habría la necesidad de acampar, siendo los únicos aparentes sobrevivientes el barranco por donde se encontraba el castillo y un árbol que Izzy taló para cruzar. Que bueno, tal parece que ya estaba muerto de cualquier forma. Esto, sumado a la ausencia de Canterlot y la estación de globos abandonada, nos hacen reforzar la idea de que algo realmente grave debió haber ocurrido en Equestria para estar como está ahora. Es gracioso como Izzy acierta con respecto a la influencia que tiene la placa de Sheriff, pues esta menciona que dicha placa creará una dinámica dañina de poder. Quizás con Hitch no, pero definitivamente sí con Sprout, pues no pasó ni un día con el cargo y se volvió un completo tirano. Si realmente este Risco es el mismo que conocemos, el hecho de que ahora tenga un puente de piedra quiere decir que Twilight o alguien más ordenó que lo construyeran para que las personas pudieran tener un acceso más seguro al árbol de la armonía, ya que honestamente un puente colgante es totalmente inseguro y más si va a tener que aguantar el peso de múltiples turistas de distintas formas y tamaños. Como es costumbre en este tipo de películas, las escenas de fogata suelen ser muy emotivas. En este caso, gracias a esta escena descubrimos que Izzy fue a Martin Bane porque ella recibe la carta que Sonny hizo cuando era niña, con la intención de probar de que las tres razas pueden ser amigas, lo que termina por unir a este grupo e incluso convence a Hitch de ayudarlos por completo. Este vínculo que Sonny e Izzy desarrollan termina de profundizarse y por ende vincula a los demás. Es bastante similar a cómo la reimplosión sónica de Rainbow Dash vinculó a todas las Mind Six al darles a cada una su Curimar. Aunque honestamente que una niña se encuentre con la carta de otra y con ello se inspire a romper el status quo es un poco más orgánico y creíble que una explosión en el cielo únicamente afectase a 6 niñas. Una vez en la casa de Izzy nos podemos percatar de algo un tanto deprimente, pues a pesar de que ella se nos presenta como alguien súper alegre e hiperactiva, realmente posee un complejo de abandono, pues ella menciona que nunca ha podido usar su juego de té con amigos reales. Eso sumado al hecho de que ella posea una casa apartada del resto de su pueblo, que decide ir a Martin Bane en busca de amigos, que le deprima que su aventura termine porque ella menciona que es lo mejor que le ha pasado, y que ella se mostrará triste al oír de que no tienen tiempo para beber té, dejando en claro que su verdadera intención en todo esto no es recuperar la magia, que desde un principio fue idea de Sonny, sino que únicamente le interesa tener amigos. Esto sin duda es un gran contraste con Pinkie Pie, con quien todos asociamos, ya que ella tenía una reputación bastante sólida como pony fiestera, conocía a todos en el pueblo y se llevaba bien con ellos. Este aspecto de Izzy sin duda puede ser una oportunidad perfecta para contar historias sobre su vida. Y de hecho este pareciera ser el caso, ya que se reveló que en uno de los próximos libros estarán inspirado en uno de los capítulos de la serie, titulado Izzy Comes Home, y nos contará un poco sobre la infancia de Izzy en Bridalwood, y cómo esta prefiere estar con sus amigos a estar sola en ese bosque, dejando en claro que Izzy tendrá todo un arco de búsqueda de hogar que desarrollar. Cuando llegamos al bosque de Bridalwood vemos que este está repleto de cristales, y siguiendo con el misticismo de este lugar, no hay ningún antecedente que al menos yo conozca de un bosque que los tenga. Las dos posibles explicaciones de esto es que este lugar tenga una relación con el Imperio del Cristal, del cual aún no sabemos nada hasta ahora. Pero hay que tener en cuenta que cuando la magia regresa, estos cristales empiezan a brillar, cosa que técnicamente los del Imperio de Cristal no hacían, por lo que la segunda opción es que estos sean los restos del árbol de la armonía, y no solo el árbol de la corteza que ya no tiene, sino de todas esas raíces que dejó debajo de la escuela de amistad. Además recordemos que el castillo de Twilight también estaba hecho de estos mismos cristales, por lo que el potencial para generar vínculos está presente. Y ya viendo a fondo las tres ciudades principales nos podemos dar cuenta de qué tan avanzadas tecnológicamente hablando está cada raza, obviamente con los Pegasos siendo los más adelantados, ya que como ya mencioné, están prácticamente a la par con nuestro mundo en cuestiones tecnológicas y marcas. Los terrestres por su parte parecen estar tirándole más a los años 80, y esto se nota más que nada en el hecho de que sus televisores poseen esas características formas cuadradas y regordetas que tenían los de esa época. Además claro de que estaban pasando un programa que se transmitía en aquel entonces. Sin mencionar claro que todas las referencias a películas ya mencionadas que había en el cine son precisamente de esa época. Aunque la única que no encajaría ahí es Harry Potter y la Cámara Secreta, que es del 2002, lo que también podría ser un indicio de que hay cierta influencia en ese año. Finalmente los unicornios son los que poseen el estilo de vida más parecido a la antigua Equestria, careciendo de electricidad y utilizando maquinaria para poder funcionar sus aparatos, aunque sí parecieran tener un cierto avance, pues vemos que Izzy posee un proyector ligeramente más moderno que el que se usaba en aquel entonces, pues no requiere de tarjetas o velas, además de que en el fondo se puede ver un reproductor de cassettes, una radio y hasta un teléfono de rueda,
cosas que definitivamente no había en la antigua Equestria. Si bien es cierto que todos los unicornios poseen una actitud deprimente, cuando entramos al salón de té vemos una chica de colores grises y oscuros haciendo poesía, lo que recuerda bastante a Maud Pie, quien también era alguien súper emocional y con una emotiva poesía. De nuevo, no podemos asegurar la descendencia, pero el vínculo está ahí. En esta escena conocemos a Alpha Beetle, quien parece ser el dueño del lugar y un apostador en múltiples juegos, con lo que se ha quedado con varios objetos. Entre su colección podemos encontrar a los ya mencionados teléfono, radio y reproductor, junto a unos audífonos inalámbricos que podrían ser un guiño a DJ Pontry, una pintura que hace referencia al grito, un ojo de vidrio, un anillo de bodas, pero lo más interesante es un pollo de goma, el cual podría ser una referencia a Cheese Sandwich o hacia su hija Little Cheese, quienes sabemos que poseían uno igual. Y hablando de Alpha Beetle, ya he mencionado que muchos fans creen que él podría tratarse de Discord disfrazado, aunque es muy pronto para sospechar eso, pero sí resulta bastante curioso que dirija un salón de té, que es precisamente lo que siempre tomaba con Fluttershy, por lo que llegó a desarrollar un gran gusto. Así que por lo menos podemos decir que hay una gran coincidencia aquí. Si bien jamás se nos explica cómo es que la reina Haven escapó, es bastante probable que no hayan borrado sus huellas de los paneles de acceso considerando lo ineptos que son los guardias, cosa que también podría explicar por qué venían pisándole los talones. Algo bastante extraño de ello es que parece que al menos los guardias que la seguían olvidaron todos sus rencores, pues incluso la defendieron de Alpha Beetle. Supongo que al encontrarse con unicornios y enterarse de que estos tampoco tenían magia, hizo que se les olvidara que la reina les mintió. Y si hay algo que resaltar es que en esta escena, al igual que el resto de la película, los potros parecen ser los más interesados en querer ser amigos de las otras razas. Esto es una forma de representar cómo las nuevas generaciones por lo regular están más abiertos a dejar de lado los viejos prejuicios y costumbres. Pero también recuerda bastante a cómo dos potros de la Escuela de la Amistad fueron los que incentivaron a las tres razas a unirse nuevamente tras su reciente disputa en el final de la serie. Volviendo al faro de Sunny, vemos un par de referencias más, siendo unas ilustraciones de los vitrales del castillo de Canterlot, tales como las Mind Six cuando encuentra los elementos de la armonía, cuando Twilight es transformada en el unicornio y la bandera de las dos hermanas. Además, vemos dos dibujos que por sus símbolos y colores podrían ser una referencia a las Cutie Mark Crusaders. Algo bastante curioso es que vemos como brevemente la luz del sol alumbra el cristal terrestre, dilatando su valor frente a Sunny. Es curioso porque recordemos que en este mundo, el sol y la luna se mueven de manera artificial a través de la magia. ¿Acaso ese breve movimiento fue provocado? O bien podría ser un paralelismo a cómo las Mind Six descubrían el cómo obtener su llave, o bien podría ser yo que me estoy volviendo tan loco como los otros youtubers que hacen este tipo de videos. Creo que una de las dudas más grandes que nos dejó la película es por qué demonios había una base para las gemas en el faro de Sunny. Si bien la respuesta fácil podría ser que simplemente es eso, una base, eso no explicaría por qué pareciese un tipo de máquina, como si las gemas activasen alguna clase de sistema mecánico. Esto hace que sospechemos aún más de Arya, ya que de hecho el que tenga la gema terrestre como este dispositivo no debe ser coincidencia. Y de nuevo, tenemos que hacer hincapié en dónde demonios consiguió o quién le dio todo esto. Y más importante, ¿para qué servía? Tristemente, quizás nunca lo sepamos ya que Sprout destruyó la máquina. Además de eso, en dicha base podemos notar unos grabados que tal parece son el mapa de Equestria, aunque con ligeras variaciones en sus proporciones. El significado de esto sin duda es un gran misterio, por lo que espero que al menos hagan alguna mención de esto en el futuro. Nuevamente aquí tenemos otro caso de escenas cambiadas, pues en otros storyboards eliminados se ve como los ponis de Martin Bane iban a tener un rol más activo en el clímax de la película. Incluso es probable que entraran a la ofensiva contra el grupo, pues había bocetos en las que una anciana utilizaba una ametralladora que disparaba pintura, supongo. No es difícil imaginarse por qué se eliminó esta escena, pero de haberse quedado habría sido épica. Es increíble cómo a pesar de que Sprout no sea precisamente el villano más desarrollado o mejor escrito de la franquicia, sí puede dar una representación adecuada, aunque un tanto ridiculizada de lo que es el nazismo, algo que recuerda bastante a cómo tocaron el tema del comunismo con Starlight Glimmer. Y quizás con esto podemos ver una redención muy similar para Sprout, en donde lentamente veamos cómo pasa de ser alguien que duda demasiado de las intenciones de las otras razas, a ser alguien que hable por ellas. Si bien era obvio que esto de las gemas era tan solo una excusa para la trama y que la verdadera solución era unir a las razas,
aún es bastante extraño que efectivamente estas sean las que aparentemente contengan la magia. Aunque de cierta manera esto tiene algo de lógica, pues sí hemos llegado a ver varios tipos de cristales con la capacidad de almacenar magia, siendo quizás el que más se asemeje a este caso el corazón de cristal, el cual se alimenta de la magia de sus habitantes para darles brillo y seguridad. Lo que sí no parece tener lógica es por qué los cristales convierten a Sony en un alicornio, ya que viéndolo fríamente no tiene mucho sentido, más que nada porque ya he dicho que en varias ocasiones la transformación no parece ser permanente, simplemente es algo del momento, así que además de querer vender juguetitos, esto no parece estar justificado. Lo que sí parece permanente es el mechón de pelo arcoíris que Sony adquiere con su transformación, que, al igual que la transformación en sí, no parece tener una justificación. Pero podría tratarse de una referencia al Rainbow Power, que al igual que esto era un estado temporal, y que una vez promocionado fue totalmente olvidado. Como ya he mencionado, el momento en el que se devuelve la magia a todos los ponis es bastante similar a otros momentos donde ocurre lo mismo. Siendo más específicos, estos momentos son el Imperio de Cristal, el Reino de Twilight, la película de 2017 y Caos Escolar. En todos estos episodios, igualmente la magia regresa de forma masiva y guarda ciertos paralelismos, lo que podría darnos un pequeño indicio indirecto de cómo es que la magia se perdió en primer lugar. Solo puedo decir que en todos estos casos alguien fue el responsable directo, por lo que muy probablemente aquí haya otro. Ya en la escena post créditos vemos a un trío de potras de distintas razas cantando la canción de Glowing Up, pero no la versión de Pip, sino la versión de Hitch que canta cuando este está expuesto. Creo que lo primero que a todos se nos viene a la cabeza al ver estas tres son las Cutie Mark Crusaders, que al igual que ellas, son un trío de niñas de distintas razas que conviven sanamente mientras buscan su propósito. Aunque quizás no veamos unas sucesoras exactas de este grupo, sí es bastante probable que veamos a estas chicas seguir los mismos principios. Y ya para finalizar, creo que todos estamos de acuerdo con que esas huellas mágicas que deja la terrestre son fuente de mucha especulación, ya que realmente no es muy claro qué pueden significar. La respuesta más fácil es que son una forma de representar que los terrestres también poseen magia, pues recordemos que estos se caracterizaban por tener una super fuerza y resistencia, además de que de cierta manera estos estaban vinculados con la Tierra, cosa que quizás explique el por qué son huellas lo que brilla. Aunque lo que a muchos, incluyéndome, les gusta pensar es que son un indicio de que las Main Six aún andan por ahí, ya que si nos fijamos muy detenidamente, los colores que dejan las huellas son un tanto parecidos a los suyos, pues alcanzas a distinguir el morado de Twilight, el naranja de Applejack, el blanco de Rarity, el amarillo de Fluttershy, el rosa de Pinkie Pie, el azul de Rainbow Dash e incluso el verde de Spike. Pero por muy interesante que pueda ser esta posibilidad, realmente hay que esforzarse para encontrar ese detalle, así que yo no lo tomaría como algo factible. Pero bien se sabe que esta película es apenas el prólogo de esta generación, por lo que aún hay muchas posibilidades por explorar. Ahora, si quieres conocer todo lo que no vimos en My Little Pony Nueva Generación, o todas las preguntas sin respuesta que esta película nos dejó, puedes hacer clic en las ventanillas que te dejaré a continuación. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal, y recordarles que se suscriban, den like, dejen su comentario y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.